garraro. Vale, no sé qué van a ver en culturas. Su responsable. Vale, bilkura buruaren aginduz, bilkura bereziroa deitzen zaio, udaleko osoko bilkurari 2025ko abenduaren 22an egingo dan, bilkura 8:00 udaletxeko osoko bilkura aretan. Zerrendako gabe gastatzeko eta bazteko. Gai zerrenda lehenengo puntua, 2025ko azaroaren 6ko osoko bilkuraren akta onartzea. Aquí tenemos el estatuto de zuen. Ales, es correcto. Ordenados, ¿es? Ahí. Vale. Bigarren puntua, 2025ko azaroaren 20ko osoko bilkuraren akta onartzea. Bai, hemen bai, hemen 8. orrialdean esaten da, de todas formas, en las fiestas también se hicieron fotos que se han subido. Eta esan hori esan, osea, que bat da, igual ez da oso importantea, baina esaten bada, esan ditela, esan dana, ez justo kontrakoa. Esan, que se han subido. Esan naiz esan, guk atara dugu argazkiak, badeko du programeta post bat egitea, beste batzuetan egiten dugu moduan. Igoteko. Hau da, justo kontrakoa esaten duena. Ez? Alan izan zen, ez? Zuk esan zen du, badeko zuezen argazkiak, post bat egingo dozuela, beste batzuetan egiten dozuen moduan. Eta ben egiten dugu, también se hicieron fotos que se han subido. Vale. Aldatza hori, ez? Atala, udaleko osoko bilkurak ebazteko aurkezturiko gaiak. Hirugarren puntua, ordenantza fiskalen aldaketari egindako alegazio nobazpena onartzea. Bai, hemen komisionetan argitu gendu naukinen duzen zalantzak eta gure partez abstentzio izango da. Gure partez aurrera... Ez dakit aldatu bada, aktan korretan basari txartu minite zegoen, komisionetan mota gendule. Zain? Komisionetan mota gendule, zelan aktan txartu zegoen, ez dakit igual diktamenean aldatu dan, edo ez, base iminten zegoen aldeko boske izan zala, bai abstentzio izan zan. Bale. Badazpan birpasatzeko diktamena edo. Jartzeko abstentzio dala, bai, hori da. Mota gendune... Abeskoa iminten zegoen? Hori da, bai. Saldatu behar da aktea. Printzipiosko marko zan, bai, bueno, badazpadan gogorazten dugu. Lagarren puntua, ordenantza fiskalen aldaketari egindako alegazio nebazpena onartzea. Hemen aurreko puntuaren bardin abstentzioa izan zen, eta... Eta abeskoa iminten zegoen? Hori da, bietan iminten zegoen. Barkatu baino batzordetan komenta izan, ez da? Bai. Bai, badazpadan diktamen igual ez ban aldatu ez degolako morarik edo, zegoenean komenta gendun, orduen badazpadan hori. Tramite badan edo, pues para que no se tramite el que no es. Así gara pleno ez dugu urgentziazko hiru puntu horrenik sartu. Tenemos que meter por urgencia los 3 puntos de la... claro. Bueno, amaitu gure badozu... Puntuak eta gero sartuten dugu. Vale. Bosgarren puntua, hautaketa prozesuan parte hartzegatiko tasaren ordenantza fiskala martxan. Abstentzio izan, ez da? Bai. Ez mazaltzak dugu, abstentzio bai gure partez. Hemen, bosgarren puntuan? Bai, komisionetan esan genduna berresten gara. Zamudu Urbalaren zerbitzura dagoen 2025ko eta 2026ko urteetako langileen ordainsariak onartzea. Hemen aldeko boska. Aldeko, bale, guk bai. Bai. Zazpigarren puntua, 2026ko udal aurrekontu orokorra onartzea. Bai. Segundu bakarrik. Bai. Nire hemen bai guzteko lezkite esatea dauze bat. Seigarrenean. Guzteko lezkit orden bat jarraitzea gauzetan txostenakan esaten da moduen. Hau da, ni pentsetan dut, aurrekontue dala consecuencia de que se haya aprobado previamente la plantilla orgánica, la RPT y el plan de recursos humanos. Pues si no tiene sentido que estemos aprobando algo que previamente nos ha aprobado. Horregatik esan dugu landerrek urgentziz boskaketa egitea hastin dagoela eta esan dugu bukaera. Pues orduan igual así da. O sea, esa seguridad. Es que Gaby
eske batzordean gertatu zen gauza bera. Eta orduan egiten badugu, egin daigun orden bateraz. Suposatzen da, teknikoen txostenean esaten duela ze orden egan behar duen, hau? Honek? Horregatik komente dut urgentzezko puntu ez hartuteko. Bai, ez dozu sartu. Joder, okaino... Laugarren puntaren gareleko. Jagabak esan dozte azkenean... Bai, zigarren puntu gaitik. Aprobetan badugu lehenengo presupuesto ez deko zentzurik gero ez da bai batzea. Sartuko dugu zenuen eta listo, ez? Bai. Eta hiru espediente dire. Orduan, udala horri kontua izango zen bederatzi garrana. Vale. Amargarrena. Jarri behar bat... Vale. Vale, orduan, bueno, urgentziazko espediente, hiru espedientean sartuteko, baten behar dugu urgentziazko sartu edo ez. Guk aldeko boska emango dugu. Gure partez abstentzio izango da. Vale, joango gara siguientes expediente, edo gure oso... Vale. Orduan, 6. puntue, izango zan... 6. puntu. Ez, 6. urgencia. Bueno, 6. puntu izango zan... Zamudioko udalaren giza baliabideak antolatzeko plana 2026-2027. Onartza da. Bai. Ezak, guk kontra bozkatuko dugu. Ikusten dugulako urtero gertatzen dela gauza bera, ez? Egiten dire planak eta urte batetik bestera loturarik ez dekienak, batzutan ez da zer ikusirik bez. Eta, bueno, badirudi ez dakit momentuko agintariaren kapritxoaren arabera egiten direla plan hauek eta horrek ez direla erantzuten pertsonal mailan eta dagoen behar izan nahi, ez? Orduan ikusten dugu kontradizioak dauzela onartutako gaz. Proposatzen dira 4 lanpostu berri sortzea eta oraindik okupatu barik dauz 2023ko OPeko lanpostuak eta batzuk dira orain proposatzen diren igualak. Orduan ez dugu ulertzen zelan ez dan egiten ezer aurrekoak kubritzeko eta planteatzen da barri egiteko. Beste alde batetik, ez dakit ikusi dut presupuestuko plantilla presupuestaria eta 37 pertsonatara igoten da plantilla eta pentsetan dugu guztiz desorrikatuta dagoela Zamudioren dimensioagaz, herriaren dimensioagaz eta aurrekontuagaz eta egiten gabizena da kriston hipoteka ustea datozen udal gobernuentzat personal mailan. Eta beste gauza bat, eta hau da niretzat grabeena, ez da ikusten herritarrei emoten jakien zerbitzuan. Zergatik udaletxera sartu eta kanposantu bat emoten duenek. Ez duzu inor ikusten, ez dago inor atenditzeko, ditzen dozu telefonoa ez datzen, gure oso egon tekniku bategaz inoz ez dago, edo okupatuta dago, edo batzar baten dago, edo ez da bueltetan deia, ez dakitzer. Hau da, hau konvertidu da en un muro infranqueable para el ciudadano.
Eta niretzat hori da grabeena, osea, horren beste jente euki eta hain zerbitzu eskasa emon. Eta ez da langilearen arazoa, baizik eta langilearen lana ordenatzen duenaren arazoa. Hau da, ni pentsatzen dut hemen ordenamentu kontu bat dagoela, hainbeste estudio eta egiten dire, eta egin behar dena da bajatu lurrera, eta lehentasuna ipini herritarrei atentzioa emoten, ez? Vale, gure partez, ez dire, erabakiek ez dire kapritxo batzuk, ondo analizeta dagoen lau lanpostu dire, gainera dakizun lez udalbarria prozesu baten gauz, eta horrek zentzua aldatuko dutxo arretar zerbitzuari, eta horretan bagabiz. Beste alde batetik esan komenta izan duzu zelan batzuk ez daude zela beteta, horrek 3 opeak datorren urtean atarako dire, eta behinbetiko kubriduko dire, eta gero 2 postu berri ateratzen dire, administrari bat, baina auxiliar administrari gaitik, eta beste brigada gaitik, beraz, sortzen diren postu bakarrak administrari bat da, eta arkitekto tekniko. Administraria bat ez be, arreta zerbitzua behan emoteko, beraz. Udalbarria prozesuan gauzenez, eta hor memorian izaten duen moduan, zelan arretar zerbitzua aldatuko dugun, horretarako da. Eta arkitekto teknikoa be bai, gogoratu behar dugu, datorren urtean segurazki, gure arkitekto teknikoa julieko dala, orduen da prozesu bat, aldaketa prozesu bat sortzeko. Beraz, eta gero bestalde batetik ez da hipotekatzea, Samuelteko momentu honetan kapitulo baten gastos de personal kapitulo hori, da azkenengo 5 urteetariko bajuena, eta aurrekontu altuena. Beraz, ez dakitzaitik esaten duzun hipoteka bat dala, non honeko uste 27 dala personalaren kostua. Eta uste beste administrazio batzuk, nahiko 27tik nahiko gora dauz. Eta gurea naiz eta 27 persona izen, ezakitzen betiron seguro, baina eguneko 27 baino ez da. Beraz, guzti dugu, hildo horretatik jarraitu behar dugula, administrari bionek arretar zerbitzura bultzatu gingo deurie, brigada behar da persona bat, eta arkitektok denikoa da jandotena. Beraz, proposamenaz aurrera botako dugu guk. Ja. Egon esatea irakurri dut azela, bai, esan duzun guzti hori irakurri dut, bai beste modu beten. Igual, aiztu datzu zen geuze batzuk bebai irakurri dut ez. Eta esango dutzut, esate baterako 2023tik libre dagoen administrari plaza hori denbora guzti honetan ez dela kubridu. Ezin dut ulertu, zelan plaza barriri sortu gure diren, urte biten bat ez danean kubridu ez da interinamente. Esan gure deu, bai, dau, administrari plaza bat eta gure da dutzut zenbaki dan, está libre de la RPT de 2023. Eta gure da esango dutzut zein dan. Eta da RPT 10, exactamente. No, el puesto número 10. Bai, eta ez este su espadre, no da bien ocupetan plaza hori. Vale, a mí no me consta que... Es el de Etxebarrenak izan dugu, bai. Lanpostu hori kubri dute egon da, uniko estabilizazio prozesu baten barnean egon garenez, joan datorriak egon dira postu horretan. Postu horretan ez? Bai, kubri dute egon dira, dauzen postu plantilla orgánikan danak egon dira kubri dute. Bueno, amiga de interventoria, creo que la plaza de la RPT número 10 no se está sin cubrir, no se ha cubierto. Etxebarrena, Alex, tengo anotado, el último es Alex. Esa es de la oferta pública. Está cubierto. De 2023. La sala está ocupado. Está ocupada todo el rato. ¿Cómo que está ocupada? ¿Quién está? Ha estado ocupada. O sea, está por desarrollar, se aprobó la oferta. Sí. Está por desarrollar la oferta y hasta entonces está
cubriendo interinamente. Interinamente no se ha estado cubriendo. ¿Quién la ha estado cubriendo? No, ahora no hay nadie. Ahora, Pero ha estado... pero era hace una semana, hasta hace una semana o 2 semanas. ¿Quién la ha estado cubriendo? Nerea Echevarrena, Y luego después de Nerea, Alex. y después Alex, Es que muy 2 semanas ortodoxos o de una los semana. Sí, ha Pero- estado cubierta desde, yo no sé. Si todos los puestos que están, que se pueden tener, Oye, están pues, cubiertos. bueno, pues perdona, pero nosotros nos hemos dado cuenta de esa cubrición, porque esto está contrastado con los decretos, con las plazas que se han sustituido en los decretos que tú has firmado. Entonces, igual esa está sin cubrir, una. Baina da, kubridu hori, baina kubrituta egon da, Alexander. Ontxe justo joan da Hemen lako. egon da, osea, lanpostu horretatik 2 pertsona pasa izan direz. Bai, Gauzen, prozesu estabilizazio Este prozesu bat, prozesu joan da ikusi etorriak nahiko baile pertsonala eduki da, baina lanpostu 10 kubridute egon da. Oin dela 15 egunetik pertsonari joan dela foru aldundia, baina kubriduta egon da. bueno, lanpostu hori, kubridu barik dau, denbora asko egon da kubridu barik, beste lanpostu bat, administrariarena, kubridu barik segitzen dugu, Zein. pues ez dakit, izakena. Kubridu barik dau, eta egon da kubridu barik bai. Bai, hori garriko da, oin. Ekarriko da, Claro, ze plazako behar dugu. bai, ekarriko da, hainbeste behar da, zergaiti sortu behar da, bestera, ez bada kubridu dute dausenak. Ba, oin arte egon dire, ondara bitxir arte. Ondala gutxi arte, egon da, praktiketan egon danean. Ostean ez dagoen kubridu dute, plaza hori. Zeran, ez azio laktano Egon da zanan. aurretik. Bai, lehen hau egon zan, bai, nos, eta gero zen temporada egon da ez edo barik. Zeres barik dau, irailetikona, iraila bukaeratikona. Bueno, Lanpostu. esan duzu gero, arkitekto teknikoa jubilatuko dela. Provisiona dauela. Ez deko zer ikusirik. Eta lan dago, Ze sortzen zabiz plaza barri bet. Bai, eta Ze jubilatuko danarena kubriduko da. Bai, claro. Bai, ez duzu esan hori. Jubilatuko da ez, kontratuko dugu beste barri bet. Ez deko zer ikusirik, jubilatzen danean, kubridu beharko da dauena. Bai, bai, Horrek ez dugu ekarten, ez deko zer ikusirik plaza barri bategaz. Plaza barri bat kubridu egiten da, bai, Alex. Hori da, Arkitekto Bai, hori teknikoa da. ez dekona zer ikusi hori da, Bai. horregaz. hori bai. Bai, horri minten da zaitik, sortzen dan. Zergaiti sortzen den? Beharrezko daudelako. Claro. Bai, hori zu dinezu, nik ez dut ikusten hemen, aktibitate ekonomikoa, enpresa kopurua, zera, sortu danik gehiago, azkenengo 10 urtetatik ona, eta, bai, aurrekontuetan, gauzera da zer rekaudatzen da, eta gero beste gauzera da zenat enpresa edo zer dagoen. Eta ez du pentsetan, ez poligonorik, ez enpresa gehiago danik, oindala 8 urterik ona. Poligonoak, marginek dire, enpresak, pues, antzekoa. Horrek ez du justifikatzen teknikos jostea hau. Eta gero, beste alde batetik, barriro, esan gure dut, zelan brigadari hartazio sartzen dut zuen. Eta da, sartzen duzue, gehoi bat, dinozue, gainera, memorian, guzteko lizkizuela beste batena sartzea, baina ez dagoela presupuesturik, kasualidad, ez dago presupuesturik brigadarako, beste guztireko badau presupuestua. Ez behar izanak dauzelako. Ba hori, importantea da, zuretzat, niretzat igual importantea bada hori. Ba, horregatik gure profesionala da, hola postu horrek atara. Horregatik nik kritikatzen dut hori, zenitzako hori da, brigada ez mantelatzea, zenik ikusten dutena, da, brigada kriston beharra bekola, eta birik baten, entzuten dut zuegu, zuei, bai, egin behar da, baina ez dekogu personalik, ez ez dau personalik brigadan, oin berategaz edo bigaz edo gauz, ez? Eta, claro, hor, bat dau, kubridu barik, amortizatzen da, ez, deusestatzen da ofizialaren plaza, arkitekto teknikoarena sortzeko. Que no, está horrible. Estás liando, Alexander. ¿Cómo que me estoy liando? Te estás liando. Oye, perdóname, la plaza del arquitecto técnico creo que se justifica con la plaza que sea... No, que no tiene nada que ver. Porque es además... O sea, Sí, pues eso decís aquí. No, eso no se dice ahí. Lo que se dice es que hay 3 jubilaciones que generan una tasa de reposición, que como hay 3 jubilaciones, que uno es del peón, otro es la de técnico de normalización lingüística y una auxiliar administrativa, tener una tasa de reposición que se convierten en 4 plazas. Sí, Ya está. pero cuando justifica cada plaza, Sí. se dice que se cambia al arquitecto técnico
no sé si sea presupuestariamente con la plaza de oficial de oficios, ¿no es así? No tiene nada que ver. No, a ver, es. Entonces, yo creo que El oficial de oficios no está ni en la plantilla orgánica. Está ahí en la Está RPT, en la RPT. pero no en la plantilla orgánica, presupuestariamente no está dotado. Bueno, pues esto, Y si no está dotado presupuestariamente, Lanpostuko, bueno, beratzigarren zenbakin bat hiru laugarren parrafoan, memorian dekozu brigada por brigada por brigada. auxiliar administrativo por administración oficial, No, la oficial no tiene nada que ver. pero no tiene dotación presupuestaria. Lo que se hace es suprimir esa RPT porque no tiene. Efectivamente. El oficial se Suprime, pero en la RPT. se jubiló en su día. pero Sí. se jubiló en su día y de ahí ya salió el puesto del policía municipal. Pero no, ya se había consumido la posibilidad de bueno, en cualquier caso, El anterior. me llama la atención eso de que lo que se hace es, se queda sin cubrir una plaza de peón, se queda, una se queda sin cubrir, se cubre una y se queda otra sin cubrir, No están presupuestadas. pero me da igual, pero no es presupuestado porque no ha servido. Pero yo lo que estoy diciendo es eso, que a mí me parece más importante eso, por ejemplo. Y se quita una plaza que estaba en la RPT, que es la de oficial de oficios, que me parece que está más que justificada y más que necesaria, porque cuando se está diciendo cada 2 por 3 que no tenemos personal para atender las necesidades de la brigada, ¿no? Y resulta que aquí hay 2 personas, esta brigada llega a ser de 9 personas, ahora mismo va a tener 4, y me parece que pone que el objetivo sería que tenga 5, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Bueno, están 4 de brigada y un encargado. Y un encargado. Y que el objetivo sería que sea 5 y un encargado, ¿no? Cuando llega a tener hasta 9. Bueno, pues eso es que ha perdido el 50% de su plantilla, ¿no? Entonces, llámale como quieras, pero eso... Aklaratzeagatik, esan duzun bi lanpostu errepetenak, kubriduta egon direz, el de RPT 10 y 9 administrarienak, sortzen direzen lanpostuak datoz hizkuntza normalizazioen teknikariaren aldetik, brigadagatik, auxiliar administratiboagatik, eta hirutik 4 sortzen dira, eta hortik sortuten da el arquitecto técnico. Eta desagertu egiten den lanpostu hori, oficial de oficio hori izan zen, aurrekontutan erabilita en la tasa de reposición, eta horregatik lortu gendun 3 lanpostu aurrekoan ateratzea, eta hortik sortu izan gaur daukagun 3. udaltzaingona. Apuru eta klarateagatik, dauzen lanpostu el tol baile de la... Baierungan kendu da, incluso RPT-tik. Eske kendu behar zan, beste aurreko lanpostua sortu izan. Hor geldituten dana da bat, partida presupuestaria barik, esaten dozuna, bigarrengo hori geldituten dana. Edo sortuak zen duen, ez? Beste plaza bat sortu beharrean, sortuak zen duen. Baina ez un laukaz posto horietatik administrarioagatik, brigadari administrari. Hori da, esate baterako eta arkitekto teknikoagatik. Claro, es que igez esate, nik horreak idingo, kapritxosoa bala, hau, zer gainera, igez justifikatu zen auxiliar administratiboaren kentzearena, bueno, ja ez dire auxiliar administratiboa kontratatzen, hau eta beste, eta horrela justifikatzen zen, eta esan proposatzen ordezkatzea igez, eta horregaitik sartu zen plan baten, jubilazio plan baten, eta aurten planteatzen da rekuperatzea administrari bategaitik. Orduan, bueno, nintzako hori, igez, esaten zen duen bat, aurten beste bat, ez? Ez, ez da, hola. Bai, segaitik igez plan hori zanean esan, bueno, hau jubilatzen da, baina hemen ordez egiten dugu administratibo bat sortu, zer beharrezkoa da. Aurten egiten da, igez justifikatzen zen, ez eske jubilatuko da, plan baten sartuko da, Mazpaliko plan bat da. Baita. Pues hori auxiliar administratiboak kentzen direla eta administrariak sortzen. Ekartzen direla ez arek amortizatu egiten ziren. Bai, amortizatu. Hoi erabat irotzu barriro kartea. Barkatu, amortizatu egiten ziren. Amortizatu egiten ziren, baina administrariak sortzeko helburua. Ez, hori aurten sartu duzu. RPT 10 hortik sortu egin zan. Bai. Gauzen, azterketen inguruan el que finaliza en el 2026, hortik sortu izan en la RPT 10 administrari hori, eta oin beste bi administrari ekartzen dugu. Eta beteta egon dire, danak. Igual, justo
Zakitze numero repetori irailetik edo urritik ez dago baina danak egon dire beteta. Eta hori da ondo bai. Horiak en la RPT10, es el puesto que se crea de la RPT10. Pues es el que se creó junto a cuando creamos la prefecta, la policía y el TAF, que generan tres personas se jubilan y generan una tasa de Niri oso kuriosoa iruditu daztena da hori. Bederatzi pertsonako brigada zena orain bostekoa dala. Bueno. Eta helburu edala zeira heltzea, hau da, 150 kendutea. Zeira helduta ez dakit non... Hori, nik irakurri dut, 5 eta 1 irakurri dut zuen txosten baten. Hori da helburue. Momentu horretan ezin duzuela pegi baki gehitu, baina helburu hori dala. Behar izanak ez da... Vale, eske hori zure txostenean uste dut. Behar izanak, de momento sí, pero de momento hay otras necesidades que creemos y consideramos que son más importantes y ya está. O sea, no tiene más misterio. Tú en vez de traer un arquitecto técnico, pues traerías uno más de la brigada igual. En vez de crear otro administrativo, hubieras creado 3 de brigada y un administrativo. Pero nosotros hemos analizado y hemos decidido que lo mejor es sacar los administrativos para garantizar un buen servicio a la ciudadanía en un proceso de barrio que estamos, para poder conseguir un SAC integral que dé servicio a la ciudadanía, una brigada porque se ha jubilado una persona en la brigada y un arquitecto técnico porque hay mucho volumen de trabajo en un área de territorio. Y no hace falta más que ver el presupuesto, el aumento que tiene en las... Has dicho que ha disminuido, has dicho. No, ha aumentado. Porque ha aumentado un 6,8%, pero si atendemos el gasto de personal. Sí, pero ¿qué es? Mira, desde el año pasado, pero si atendemos a los últimos 9 años, desde 2017 hasta este año, el gasto de personal ha aumentado en un 53%. Y cuando he dicho una hipoteca para futuros gobiernos, me estoy refiriendo a eso, cuando el presupuesto en estos 9 años ha aumentado un 36% y el gasto de personal un 53 y pico %. O sea, no te puedo decir ese dato exactamente porque no lo tengo analizado. No, yo tampoco lo he analizado, yo solo lo he leído y estoy trasladando aquí lo que pone en el informe. Desde luego lo que es importante, que luego lo comentaremos también, es la subida de presupuesto, que veníamos de tener un presupuesto de 7,8, 8,6 millones y aprobamos, o queremos aprobar un presupuesto de 10,4. Con un porcentaje de personal más bajo que nunca en los últimos 4 años o 5 y un presupuesto más alto. Entonces, bueno, algo se estará haciendo, digo yo. Vale, y luego, por último, quería decir que este plan tampoco resuelve el problema del 8% que tenía que estar resuelto desde diciembre, del 8% que establece Europa para la plantilla, para la estabilización de la plantilla, que seguimos estando con un, pues no sé, más de, según dice aquí, de 30 plazas de la plantilla, 20 están cubiertas. Con lo cual estamos bastante lejos del objetivo, que tenía que estar para el día 31 de diciembre del año pasado, o sea que ya ha pasado un año. ¿Que tenía que estar para el año pasado qué? La estabilización, la orden de Europa de llegar al 8% de eventualidad solamente en las plantillas. Sí, pero ya se está consolidando todo el mundo. No sé, yo lo que he leído ha sido que de 30, lo que he leído en el informe que está ahí, es que de 30 hay 20 que están cubiertas. Hombre, porque se han generado... Donde te pone vacante, realmente están cubiertas. Donde indica vacante, están cubiertas porque están en periodo de prácticas también, que finalizan ahora a principios de enero todo ese proceso de estabilización. Que el año que viene además se sacan las otras. Y luego eso, por último, que las medidas de promoción interna solo se contempla la creación de nuevas plazas de administrativos, suprimiendo las auxiliares administrativos, pero no se dice nada de la promoción interna, por ejemplo, de otros puestos de trabajo, como puede ser en la propia brigada, ¿no? Luego, se habla de la evaluación de puestos de trabajo, que miedo me da, porque ya sería, yo creo que el tercer estudio que pagaríamos, que no sé, de miles de euros, ¿no? Que nunca ha servido para nada, porque siempre es para que el estudio refleje y recoja lo que el gobernante de turno quiere que se recoja con datos, digamos, dándole forma jurídica y demás, ¿no? Pero siempre para eso. Nunca se ha podido llevar a cabo porque ha sido un desastre. Incluso se ha denunciado a las empresas que
públicamente y con el aval del Pleno. Entonces, bueno, pues ya prefiero que ni se acometa ese capítulo, porque sería un gasto absurdo para nada. Estamos, de todas maneras, creo que el tema no es lo que ha pasado en legislaturas anteriores, estamos con la aprobación de estos 4 puestos, no sé. Estamos hablando del plan de ordenación de recursos humanos, y en el plan de ordenación de recursos humanos hay un apartado que habla de eso. Sí, pero... Pues de eso estoy hablando. No sé. Vale. Punto nota en contra de los comuneros, ¿eh? Bai. Vale. Kuka eusko hasier. Puntuak gero paseko txut. Vale. Sortzigarren puntua izango zen, Samueleko udalaren 2026ko lanpostu zerrenda onartzea, berdin, Hemen, argumentazio bardine, eta gauze bat gehitu bakarrik. Aiztuazte esatea lehen. Esaten danean, txosten juridikoan, esaten danean, plan hau onartzen danean, egon behar gala, pues el procedimiento será que el ayuntamiento en pleno lo apruebe, previo informe de intervención municipal y el dictamen, en su caso, la comisión informativa de organización, por así exigirlo entre otros los artículos, una de dos, o no se pone, o si se pone, es para que se cumpla. ¿No se ha cumplido? Bueno, eso creo que lo hablamos en las comisiones, ¿no? Sí. Lo del informe. Y también, y también creo que quedaste en que lo ibas a mandar al día siguiente. Sí, pero no pudimos hacerlo. No, pero que estaría bien que cuando se escribe algo, o sea, porque si no tiene que ser así, no tiene que ser así. Bien, pero si tiene que ser así, que se cumpla. Pues bien, y si se cumple, y si quedas el jueves en que mañana vais a tener informe, que no llegue el sábado por la tarde. Solo por una cuestión. ¿Sabes por qué? Por una cuestión de respeto. Primero, porque se te ha dado un margen, porque cuando tenía que estar no estaba aquí ese informe. Sí. Aún sabiéndolo, porque ya en la comisión anterior quedó sobre la mesa. Claro. Y segundo, o sea, porque mandas un correo el sábado a la tarde, como que estuviéramos aquí hasta el fin de semana mirando el correo corporativo nuestro. No, hombre, ¿no? yo creo entonces es una cuestión de respeto. Sí, bien, lo entiendo. Yo me comprometí a mandarlo el viernes, hubo un malentendido entre Itziar y yo, y por eso se mandó el sábado. ¿Y cuál fue el malentendido? Pues que Itziar pensaba que lo iba a mandar yo, y yo no estaba en copia. Fue un correo que mandó Javier a Itziar, y yo no estaba en copia de ese correo. Entonces el sábado hablé con Itziar, le pregunté a ver si había mandado el correo, y me dijo como que no, que pensaba que lo iba a mandar yo, y yo no estaba en copia de ese correo. Pero vamos, básicamente me puse en contacto también con Yagaba, le llamé, no me pudo coger el teléfono, no me devolvió la llamada y le mandé un WhatsApp para decirle que se la había mandado. Bai guzteko eskitori jasotzea, Kontrako botoa hemen. Bai. Vale, orduan, 9. puntu izango zen, Samueleko udalaren 2025erako lan eskaintza publikoa onartzea. Kontrako bozka argumentu bardinekaz. Guk adosko zen. Egiten ara honek puntuak, bueno, gero komentuko dugu. Vale, oin, 10. puntua, 2026ko udal aurrekontu orokorra onartzea. Nire esan behar gazotxo bat, pasan komisioan salta izanean, dago akatze bat eta jertzen da, lehenko puntuan, egazpereko lehenko puntuan, jartzen da, zifra bat 14.000 eta bat, kasun 14.000 laureota, eta zifra zuzena da 10 milioi Bai, bueno, kulturatu gintzizan datu horretaz, eta bueno, gaur komentetako ongare, izan zen Word dokumentu baten jasota en la resolución que ponía 14 millones, entendíamos que era un error, pero bueno, lo teníamos apuntado para comentar en el día de hoy. Ala eta guztiz be, ustekoakun, balorazio bat ditea, aurrekontu buruz pasetan ari da, aurrekontu eta zaratago, pentsetan dugu hemen arazo bat deko gule azken urteotan errepikatu dena.
hasier gero paseko txute prestatute dekotena, bale, hartarako. Beste urte batez eta komisioetan aurreratu gendu moduan gure urtengo bozka bebai kontrako izango da. Eta ez dut uste harrituko zaretenik, baina benetan trista dela, herri honetako alkateak eta zuek danok osatzen dozuen udal gobernuak hartu dozuen jarrera. Legegintzaldi hasieratik, behin baino gehiagotan errepikatu duzue aurreko legegintzaldiko gobernu taldeekin zerikusirik ez duela zuen gobernu taldeak. Eta lan egiteko era ezberdina dela zuena. Eta gure erantzuna ere badakizue, aurpegi pare bat baino ez direla aldatzen eta alderdi politikoa berdina dela. Eta gainera, zuetako gehienak aurreko legegintzaldietan ere egon zarete. Eta zergaitik gogorazten dut hau orain, normalean, aldaketak onerako egiten direlako, baina jada legegintzaldiaren erdigunean gaude eta konfirmatu dezakegu udalean gauden bi taldeen arteko normalizazio politikoa txarrera gain duela. Askotan salatzen dugun egoera da, aldatzen den gauza bakarra, jorratzen dugun gaia baino ez da. Mozioak aurkezteko dute irakurtzeko betoa, Palestinako kasuan gertatu zuen moduan, azkeneko 2 urteetan, komisioetatik pasatzen direnen gaien murrizpena, eta honek dakarren informazio iturri galera, trenaren ibilbidea lurperatzeko bi alderdin arteko akordioaren eta lanaren bazterketa, eta nola ez, urtero hartu behar diren aurrekontuetan inolako parte hartzerik ez bermatzea. Eta ez genuen gutxiago espero. Aurreko 2 urteetako esperientzia txarra bizi eta gero, non lehen bilera bat egin eta gero, bigarren bilera ordu pare bat baina orinago ezaztatu zenuten. Inolako azalpen logikorik barik. Hore guztiak politika egiteko daukasun gaitasun eza baino ez du erakusten. Eta akordioetara heltzeko inolako interesik ez daukazuela. Eta bai, guzti zilegia izan daiteke zuen jarrera, baina gogorazi nahi dizuet, zuek 6 zinegotzi zaretela eta gu 5. Eta zenbaki hauek Zamudio Estarren bozketatik ateratzen direla. Hau da, hemen herritarrak aukeratutako ordezkariak gaudela. Eta hemen ordezkatuta dauden herritarrentzako eta ordezkatuta ere ez dauden herritarrentzako gobernatu behar dugula. Eta zu Lander alkatea, Zamudio Estar guztien alkate izendatu izan zaren heinean, zuen lana da, eta herriarekiko konpromisoa ere, ez gurekiko bakarrik, parte hartzeko espazioak sortzea, aurrekontuak bezalako gai hain garrantzitsuak ahalik eta modurik demokratikoenean lantzeko. Oraingo gogorazi dudan moduan, aurreko urteetan egindako saiakerak egin eta gero, ikusi dugula itxuriak egia baino ez zirela, aurten saiatu ere zarete egin, dei triste bat ere ez. Nola ez, hilabeteetan lantzen dituzuen aurrekontuen dokumentazioa 5 egun arinago, baino ezin arinago bidali zeniguten. Baina ez horrela nahi izan zenutelako. Baizik eta astelen hori jai eguna salako. Bestela, 3 eguneko antelazioa zaukingo gendun aurrekontuak bezalako dokumentazioa aztertzeko eta ikusteko epea. Beste dozen gai izango basa moduan. 100 horriko dokumentazioa eta milaka zenbaki dituen aurrekontuak aztertzeko. Beraz, honegaitik guztiegaitik eta ulertuko duzuen moduan, jarra antidemokratiko honekin erraz izan da gure bozkaren erabaki hartzea. Explicaba en euskera que llevamos toda la legislatura escuchando que este equipo de gobierno es totalmente diferente a los anteriores y que tienen una manera diferente de trabajar. Pues bien, pese a que los cambios deberían servir para mejorar, podemos afirmar que la postura política adoptada por el alcalde y su equipo de gobierno ha sido la de romper cualquier posibilidad de llegar a acuerdos, así como vetar o cerrar los pocos espacios de participación y de diálogo que durante años habíamos conseguido entre ambos grupos políticos los últimos años, como por ejemplo los nulos avances para lograr el soterramiento del tren, objetivo que acordamos entre ambos grupos la pasada legislatura. Se nos ha vetado la posibilidad de presentar e incluso leer mociones, como en el caso de Palestina, y como no iba a ser menos con los presupuestos municipales, donde se nos ha ninguneado mandándonos la documentación con apenas 5 días de antelación, y gracias a que aquel lunes era festivo y por lo tanto no tuvisteis otra que mandarla el viernes anterior. Pero si no llegase por esto, se os hubiera remitido con 3 días de antelación, como con cualquier otra documentación relativa a cualquier tema a tratar. Le recordaba al alcalde y a su equipo de gobierno que aquí estamos elegidos por el pueblo y que por eso estamos 6 de vuestro partido y 5 de nuestro, y que por respeto tanto a la gente que representamos ambos partidos como a la que no ha sido representada, tenéis el deber y compromiso de crear espacios, por una simple cuestión de ejercicio democrático. Pero visto la experiencia de los últimos 2 años, queda en evidencia la nula capacidad política del alcalde y su equipo de gobierno, ya que lo primero que hay que tener es interés y lo segundo voluntad política. Por todo argumentado, nuestro voto es claro, es un claro y no rotundo. Bueno, comentar que
que bueno, el presupuesto que aprobamos hoy asciende a 10.415.000, lo que supone un incremento de 8,46%. Gracias al aumento del 8,46%, me gustaría recalcar algunos datos. Por ejemplo, la subida del IBI, de la contribución del IBI, que se aumenta en un 4,27%, las plusvalías, que se aumentan en un 64,41%, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras aumenta un 49,73%, poniendo la cifra por encima de los 800.000. Y lógico y claro está que para que esta cifra llegue aquí, un aumento del 49,73%, la tercera arquitecta que vosotros criticáis, a nosotros nos da un resultado del 49,73% de subida. Creo que, y las licencias de apertura también, se aumentan. La ocupación de suelo, 17,43%, en modo de tasas y recaudación, que para eso también hace falta técnicos, para que la recaudación sea así. Por lo tanto, poco hay que decir. Nosotros nos comprometimos con la ciudadanía en ser un equipo de gobierno participativo. De hecho, hay tres modelos: Zamudio Party, la ordenanza de la gestión del parking, y Zamudio Auzoa, que ha sido un proceso participativo en el que, lógicamente, y claro está, que para poder llevar adelante estos proyectos lo que hace falta es gestionar bien el dinero. Yo creo que es lo que se está haciendo. Como decía, es un presupuesto más grande que nunca en Zamudio. Veníamos de tener 8,9 millones en la legislatura cuando arrancamos, y este año aumentamos a 10,4 millones el presupuesto. Y claro está que para poder llevar adelante Zamudio Party y Zamudio Auzoa, y para poder hacer obras, lo que hace falta es recaudar, y para eso hace falta técnicos. Y bueno, poco más tengo para decir. Recibisteis la documentación, le comenté a Alexander, no son 5 días antes, porque sabéis que el pleno no se va a hacer hasta el de 2 semanas. A ver si teníais alguna aportación para hacer, y no he tenido respuesta tampoco por vuestra parte. Vale, comentar que lo primero, la respuesta que nos has dado a nuestra intervención, que simplemente criticamos la forma de actuar que tenéis, ha sido empezar a decir que es el mayor presupuesto, somos los mejores. Vamos, directamente habéis pasado de todo lo que hemos dicho, con lo cual evidencia mucho el diálogo que hay entre ambos partidos. Luego, por otro lado, si te parecen las maneras de mandar, sabiendo que el pleno se celebra un jueves y que el jueves anterior se pasa por comisión, serían 7 días antes que nos diga si tenemos propuestas, cuando el presupuesto está totalmente cerrado, es un poco hipócrita y no tiene más que itxurakeria hutsa en esa note moduel. Eta gero, decirle a Alex, llamándoles desde el balcón, que venga un momento para decirle a ver si tenemos alguna aportación, tampoco creo que sean maneras de que se creen esos espacios de participación y de diálogo, con lo cual creo que no te deja muy buen lugar en ese aspecto. Por otro lado, dices procesos participativos, Zamudio Party y demás pueden ser procesos participativos a nivel urbanístico, pero no creo que hayas abierto ningún proceso participativo a raíz de los presupuestos. ¿Por qué? Porque no te entra ni un euro más en ese presupuesto. Dices que ha aumentado más de un 8% el presupuesto, pero te tengo que decir que los gastos te han aumentado bastante, que eso no lo quieres decir. También dices que recaudas más, es verdad que recaudas más, muy bien, pero también, como hemos dicho, generas muchísimo más gasto, y si tanto recaudamos y ese mayor presupuesto de la historia de Zamudio, no sé por qué empezamos con un déficit de más de 1 millón de euros con la mancomunidad, cuando ofrece servicios como la atención domiciliaria, servicios sociales, euskera, recogida de basuras, recogida viaria, alumbrado, servicios básicos en el pueblo. Entonces, cuenta todo también cuando dices que ese mayor presupuesto y que lo estáis haciendo muy bien gestionando el dinero, cuando también tenemos un presupuesto totalmente hipotecado y que de entrada es totalmente deficitario, y que vais a tener que tirar de remanente para poder pagar todo, que es lo que hacéis siempre, hacer luego una modificación presupuestaria de 4 o 5 millones de euros y pagar servicios básicos con el bote de todos. Entonces, está bien que des datos, pero cuéntalo todo, y cuéntalo para que nos vamos a enterar todos, ¿vale? Vale, comentar que, como sabéis y como ponen los informes también, el presupuesto que hacemos municipal es la media de los últimos 3 años. Entonces eso merma un poco el presupuesto inicial. No quiere decir que sea deficitario, sino que se hace la media de los últimos 3 años, y lógicamente si el presupuesto inicial es menor en los últimos 3 años, lógicamente entre los 3, claro que hay déficit. ¿Cómo no lo va a haber? De hecho, en la mancomunidad tenemos un déficit
que luego con una modificación de crédito se aumentará. Pero andar teniendo que pagar un remanente servicios básicos me parece bastante grave. Igual tendríamos que priorizar, y para eso hay que sentarse con los técnicos, con el interventor, de dónde tendríamos que restar, de dónde tendríamos que sumar, cosa que solo sabéis vosotros, porque solo trabajáis vosotros esa documentación, igual que antes ha pasado con el tema de laboral, solo vosotros sabéis las entradas y salidas que hay en este ayuntamiento, porque no os pasáis ningún dato sobre ello, que lo hemos pedido por escrito y por activa y por pasiva en todos los plenos. Entonces, como jugáis con toda la información, nosotros no podemos deciros de dónde podríamos restar, sumar y quitar, pero sí sabemos que es totalmente deficitario y creemos que los servicios básicos hay que cubrirlos. Porque si este presupuesto se ejecutaría y se convertiría el 100% real, no tendríamos la capacidad de pagar servicios, como he comentado, como la Mancomunidad, con ese 1 millón de euros de déficit que andamos pagando con el bote, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que este presupuesto hay que ajustarlo muy y mucho, y que para eso hay que sentarse, hay que hablar con la gente que sabe que son los técnicos y los interventores municipales, y entre los dos partidos poder sacar este presupuesto lo más real posible y no dejar, como ha dicho antes también Alex, una hipoteca a futuras legislaturas, porque el que coja este ayuntamiento va a tener un gasto comprometido tranquilamente de 10 millones de euros, que no se va a poder mover ni un euro de ese presupuesto. Yo creo que no comparto muy bien lo de dejar hipoteca del ayuntamiento, porque creo que lo que he comentado, que el presupuesto se hace con la media de los últimos 3 años, y luego lógicamente si hay un remanente de tesorería cuando se liquida el presupuesto, ya veremos a ver los resultados que salen este año. No creo que estemos hipotecando. De hecho, creo que hay un informe de intervención que dice que las arcas municipales no tienen ni tienen déficit ni tienen un riesgo de quedarse hipotecadas. Bueno, pues lo que has comentado muchas veces es que un presupuesto son gastos e ingresos, ¿no? Y así se llaman las partidas que están en el presupuesto. Claro, sí, sí. Entonces tú ingresas tanto y gastas tanto. Si dices que vas a ingresar todo lo que has dicho y que subes un montón el porcentaje en varios apartados y varias partidas, y aún así, con el gasto comprometido que tienes antes de empezar el año, no te llega para meterlo en el presupuesto, señal de que el presupuesto es deficitario, por mucho que luego se pueda pagar con el remanente que se va generando con la liquidación. Este es el modelo de presupuesto que tenemos en este ayuntamiento. ¿De acuerdo? El capítulo 2 sube un 25,97% presupuestario de gasto, pero se aumenta a 560.000 euros la inversión en la calle, que es la partida de conservación y reparación de infraestructuras, que son obras para poder hacer en la calle y para poder invertir y para poder garantizar un bienestar. Claro que se aumenta el gasto en un 25,97%, pero no podríamos aumentar esa partida si en ingresos no aumentamos los datos que os he dado antes. Y nosotros volvemos a lo mismo. Para garantizar el bienestar también hace falta recoger la basura, pagar el alumbrado, cosa que no se va a pagar de entrada, o no está dotado de presupuesto, mejor dicho, de entrada en el presupuesto. Sí. Con lo cual hay que contarlo todo, ¿no? O sea, que en vez de ese presupuesto ciertas cosas que igual no son prioritarias, como son garantizar los servicios básicos. Pero que eso, vuelvo a insistir, que lo vais a pagar si es remanente y que es el modelo de presupuesto. Es el modelo de presupuesto. Otros ayuntamientos cogen y hacen el presupuesto como más extenso y más grande. Y tienen capítulo de inversiones. Nosotros no mantenemos ese criterio. Algo que el interventor ya dejó bastante claro, que 65.000 euros de una partida de inversión es totalmente anecdótico y que lo único que hace es cumplir la normativa justamente, cuando luego gastamos más de un millón de euros en inversión, con lo cual el presupuesto no refleja la realidad ni los proyectos que tiene este ayuntamiento a corto plazo. No comparto muy bien la política, porque creo que depende mucho de cómo se haga el presupuesto. Otros ayuntamientos meten en capítulo 6 de inversión mucho dinero y nosotros no lo hacemos. Y luego, por último, sí que me gustaría recalcar algo que llevamos años denunciando y que el interventor y también el Tribunal Vasco de Cuentas ha comentado, ¿no? Que es el tema del suelo público, que llevamos años sin comprar suelo público y que obliga a la ley por norma foral a comprar suelo público. Desde que estoy yo aquí, que serán ya unos 6-7 años, nunca ha pasado esto y estamos incumpliendo la ley, con lo cual ya suele subsanarlo también. Si tanto dinero hay para todo, también para comprar suelo público y para cumplir la ley, por supuesto. Yo no he dicho que haya dinero aquí como para exportar, Parece. Yo no ¿Se mayor presupuesto? No, si antes más que nunca. No, yo lo que estoy diciendo es que se está gestionando bien, porque el presupuesto está aumentándose y que la recaudación está yendo bien. Lo que quiero decir es que para que la recaudación vaya bien, el área de tesorería, intervención y el área técnica tiene que gestionarse bien. Simplemente eso. Y yo te voy a recalcar al principio, está bien que digas lo que ingresas, lo bien que haces, pero también lo que gastas. Es parte del presupuesto. No estoy diciendo ni que lo haga bien.
simplemente son datos. Yo he planteado datos y los he contrastado con todos los datos que el interventor en sus informes y los que se sacan del presupuesto, no solo los que ha sacado tú, los que suben, sino también los que faltan y los que se gastan. Eso claro, está que hay un déficit en la mancomunidad, pero vuelvo a decir otra vez que es el modelo de presupuestos que tenemos aquí. Entonces es correcto. Eta modelo hori ez da bape demokratikoa. Eta hasierako puntuari ez dutzezu erantzun, eta, bueno, aurrera atarako duzu, esan duzu gainera presupuestoa igo dela, zuek bakarrik erabakita. Ez herritarrak, ez da prozesu parte hartzailerik egon, ez direz guretzako espazioak sortu, oneri alegazioak egiteko edo aportazioak edo dokumentazioa baloratu alizeteko denbora nahikoa eukiteko bez, orduen oso ondo, zorionak, baina hau izen da zuen presupuesto bat, zuek bakarrik bulego barruen erabakitakoa, eta ez da bapen demokratikoa. Orduen, saltzen dozuen itxurakeria hori transparentek zariela, informazioa emoten dozkuzuela, herritarra kontuen hartzen dozuezela, ordaintzen dozuezenean Zamudio part eta olakoak, hau da oso parte garrantzitsu bat Zamudioko herritar guztiei eragiten dotziena, direzela gure udaleko aurrekontuak, eta horretan ez dozue kontuen hartzen inoren iritzirik, bakarrik zuen begirada hori, eta uste dugu hori salatzekoa da. Lehen esan duten moduen, datorren urtean orain hasiko diren obrak, Zamudio parkin hor prozesu parte hartzaile bat izan, eta Arbolantzak aldea orain egingo dana. Ez presupuestoen buruz naulander berro, ez aldatu berriro. Ez da aldatza. Ez dozein prozesu parte hartzaile. Es un proceso participativo a nivel urbanístico. Aurrekontuek baloratzeko orduan. Se está comprometiendo la opinión de la ciudadanía. Porque tú has decidido que en esa parte va a decidir la ciudadanía con esa cantidad, claro, no con los presupuestos y con lo que se puede cambiar esto. Eta guri bez dozkuzu itzi parte hartzen honetan. Hori ez da bate demokratika, gara kasi erdie. Zamudiostarrak ordezkatzen dugu zenak. Eta Zamudiostarren erdiei ez dutzezu itzi bere iritzi entzuten bez. Ez dutzezu mona aukerarik. Baloratzeko eta ekartzeko ona proposamenak edo beste ikuspegi bat, bakarrik zuena. Zosku balio, honek. Beste kontu bat horren arire. Zamudio parti egiteko nork erabaki du prozesu parte hartzaile hori egite. Nork erabaki du obra hori egin behar dala. Hori guzti aurrekontuetan trate behar da. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía primero con el dinero que tiene su ayuntamiento? Igual no querían hacer ese proceso participativo porque no querían hacer esa obra y les gustaría invertir en otro tipo de ideas o en otro tipo de actuaciones de obras públicas, pero no se les ha preguntado, igual que pasó con el parking, igual que pasó con la pasarela, igual que pasa con todo lo que hay aquí. Primero se decide, como ha dicho Irati, en una oficina, se cierra ese presupuesto y luego se quiere decir que se ha hecho un proceso participativo para hacer esa obra que yo he decidido dónde, cómo, cuándo y cuánto va a estar. Con lo cual, decir que Zamudio Party es una manera de hacer proceso participativo o ir a los barrios y preguntar, habría que preguntarles en qué quieren gastar ese dinero en vez de todos. Eso es la gestión del dinero público también. Y es un proceso participativo desde cero. No una vez que se ha decidido que quiero hacer esto. Igual arazoa da, ezin dugula sentimo bat, bez, erabaki zertan gazteko dan, jabadeko zuelako dana baldintzatut, ez? Eta hori gestionatzeko modu bat dabe bai. Eta argi itziten deu, ezin dela prozesu parte hartzailerik egin, dana dagoelako hipoteketa lehen esan dugun moduen. Orduan nondik erabakiko dugu zertan gazteu, ez? Jabadeko zuedana lotute eta ezin da sentimo bat bez erabaki zertan gazteu. Bueno, a mí lo que más me llama la atención de este presupuesto es que partamos con un déficit tan importante de unos gastos que sabemos históricamente hay que afrontar, como es el de la mancomunidad, y que partamos el año pasado era de 100 y pico mil o 200.000, si no me equivoco, y este año pasamos a 800 y pico mil. Y lo que hemos hecho ha sido aumentar esa partida, el déficit en esa partida, para, a pesar de haber aumentado el presupuesto, que se supone que al aumentar el presupuesto tendríamos que haber afrontado los déficits que estaban ya previamente, ¿no? Y entonces ahora pues se aumenta el presupuesto y sin embargo se aumenta el déficit que existía, en vez de afrontar los gastos que ya sabemos que tenemos comprometidos, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿no? Pero es que me llama la atención de que se aumente esa partida, por ejemplo, pero nadie cuestione
que la partida de la feria se puede haber hecho también exactamente igual, es decir, con modificaciones presupuestarias, pero esa no falta. Ahí tenemos 180.000 euros. La partida de las fiestas, que luego os habéis sacado el ASS de la manga, para invertir otros 45.000 euros en la comisión, pues otra vez se deja fuera de los presupuestos. Y creo que, si no me equivoco, estamos desde el 2009 con el presupuesto congelado. Fíjate, desde el 2009 la cantidad que ha aumentado el presupuesto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto se llama hacer frente a la realidad, ¿no? Y me parece que, bueno, cuando menos es, en el caso de las fiestas, es escandaloso, ¿no? Luego, pues, hablas de la tercera arquitecta y que gracias a la tercera arquitecta se recauda más. No, perdona. Se recauda más porque se recauda más de IBI, porque los impuestos suben, ¿no? Y así lo dicen las partidas presupuestarias. Se recauda más porque las licencias de obra pues han aumentado y entonces se recauda más, ¿no? Pero no porque haya una tercera arquitecta, porque hay municipios que recaudan el triple del nuestro en licencias de obra y no tienen 3 arquitectos. Es decir, eso no justifica absolutamente nada, por mucho que a ti te parezca. Me parece desproporcionado. No, lo siguiente, me gustaría conocer cuántos ayuntamientos hay en todo Vizcaya que tengan 3 arquitectos, y multiplicando por muchas veces el presupuesto del Ayuntamiento de Zamudio, el número de habitantes, etcétera. Se aumenta el presupuesto porque este año, en lo que hasta septiembre, se han en licencias de apertura, que en los últimos años no se había liquidado absolutamente nada, llevamos recaudados 192.000 euros, ¿no? Claro, y eso es una negligencia impresionante de que durante años no se haya recaudado. ¿Cuánto dinero hemos dejado de recaudar por incapacidad del ayuntamiento de hacer eso? Cuando este año, hasta septiembre, se ha recaudado 192.000 euros. Eso hemos estado perdonando y dejando de ingresar. Esto lo sabemos porque durante este año 2025 nos habéis empezado, después de demandarlo 80 veces, nos habéis empezado a dar las cuentas de las liquidaciones de apertura, de las licencias de apertura. Durante este 2025, después de que lo llevamos reclamando desde que entramos en esta corporación. Y tenemos el dato de que hay 192.000 euros liquidados hasta septiembre, que se convertirán en más de 200 a final de año. Así se aumenta la recaudación, liquidando lo que antes no se liquidaba. Y eso es una irresponsabilidad grave. Cuando dices party, te voy a recordar algunas cuantas cosas. Primero, esa partida se jugaba con las cartas marcadas. Es decir, había anteproyectos que señalaban ya las zonas, como tú lo has reconocido, en el caso de Arbolancha, había un proyecto de la corporación anterior, otro anteproyecto vuestro, y después se empieza a trabajar sobre eso. Primero. Segundo, se trabaja en zonas que el ayuntamiento señala. Es decir, no se pone un libro blanco y ¿cuáles son las necesidades que tiene este municipio? ¿Dónde hay que trabajar? ¿Dónde hay que actuar? No, se marca y se señala qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Se dice que el tren, no podemos hablar del tren, no, perdona, el tren es el que marca el futuro de este pueblo y todo lo que se vaya a hacer en este pueblo está marcado por esa cicatriz que tenemos ahí. Entonces, eso condiciona todo. Desde el momento que tú dejas fuera de la ecuación esa parte del pueblo, ¿no? Pues ya estás condicionando todo el trabajo. Estás condicionando todo el trabajo. Tercero, se marcan las zonas, se hace un proceso de consulta, del cual nadie conoce los resultados, excepto vosotros.
Es decir, se ha gastado muchísimo dinero, nosotros lo hemos solicitado, no se nos ha dado, y a los ciudadanos que participamos en esos procesos tampoco se nos ha explicado. Es decir, tampoco sabemos el cribado que habéis hecho de las aportaciones que se hicieron. Es decir, igual os habéis quedado con la que os ha interesado para hacer lo que habéis hecho. No lo sabemos, porque como está escondido, no sé dónde, pues no sabemos qué utilización habéis hecho de esa participación. Con lo cual, he dicho que empezamos con las cartas marcadas y terminamos apagando la luz para que no se vea nada. Y lo último que se me olvidaba es decir eso, que en un presupuesto de 10,5 millones, 65.000 euros de inversiones, madre mía. Bueno. Vuelvo a decir que el modelo que tenemos para hacer los presupuestos es garantista. Vuelvo a recalcar los incrementos que hemos tenido de recaudación. Está claro que si no tienes más personal técnico no puedes sacar más licencias, tampoco puedes hacer las ordenanzas, tampoco puedes licitar el plan general, tampoco puedes licitar las ejecuciones de las obras, por lo tanto hace falta personal técnico para poder llevar eso adelante. Eso está claro. Y sí que es cierto que hay desde el presupuesto inicial un déficit en la mancomunidad, pero también es verdad que hemos aumentado bastante otras partidas de gasto desde el principio para enero, para tener crédito disponible desde enero, que es por ejemplo el de conservación y reparación, que se aumenta en un 25,97%, como he dicho antes, el capítulo 2. Los gastos de personal se aumentan 6, sí, pero bueno, te quiero decir que y además en esos también se puede pagar eso permanente, ¿no? La limpieza de la cantidad de dinero también que hay de la limpieza está ahora se ha sacado a licitar, pero está el cómputo total. Luego habrá que hacer una baja de que lo que presupuestan las empresas, que ahí también habrá otra merma. O sea, quiero decir que si nosotros no daríamos al capítulo 2 más dinero y demás, seguramente se llegaría a cubrir el déficit desde el principio, pero no vemos ningún problema en hacer luego una modificación de crédito y dotarlo. Nosotros volvemos a decir que es cuestión de prioridades, es decir, dotar las partidas presupuestarias necesarias para cubrir los servicios básicos, que en caso de que pase cualquier cosa en este ayuntamiento y por algún motivo se nos acaba el bote, entonces por lo menos podemos garantizar y cubrir los servicios básicos, como he comentado otra vez: servicio de atención domiciliaria, ayudas sociales de emergencia social, euskera, recogida viaria, limpieza viaria, recogida de basuras, que es lo que nos ofrece la mancomunidad. En cambio, subimos conservación y reparación de infraestructuras, 400.000 euros, mantenemos la feria, que también se puede hacer con una modificación presupuestaria y pagar los remanentes, es decir, que si hay bote, se haga, si queda dinero, se haga, pero de entrada con el presupuesto se pueden garantizar esos servicios. Por eso sí, pero es cuestión de prioridades. Es por lo que estamos diciendo, nuestras prioridades son garantizar esos servicios con el presupuesto por lo menos, y después con el dinero que sobre ya veremos lo que hacemos. Entonces también podríamos preguntar, a ver la gente qué quiere hacer con ese dinero, que tampoco sabe la gente de este pueblo el dinero que hay en este ayuntamiento y con qué dinero podemos jugar. Porque un año haya mucho y otro año haya poco, pero tampoco sabemos lo que se gasta, porque tampoco se comunica. Entonces estaría bien saber cuánto voto había hace 10 años, cuánto hay ahora, si va bien, si va mal, nosotros eso tampoco lo ponemos. Pues hombre, entonces seguramente saquéis luego en el ORAI de que el presupuesto ha aumentado gracias a la recaudación, lo que estabas diciendo hasta ahora, que son palabras vacías si no lo complementas de todos los datos que nosotros hemos complementado. Comentarte también algo que has comentado ahora, lo de Zamudio Party. Creo que en aquellos clientes que pedisteis os lo mandamos todo. No está, el de contratación. Solo está el de contratación. El que solicitasteis. No, sí, ya sé que solicitamos, vale. Igual tú sabes lo que queríamos y no lo hemos dado. No, tú lo que solicitas que es sí, que te han mandado. Que sí, pero que te vuelvo a repetir, no lo ha visto nadie más que vosotros. Ni nosotros, que somos concejales y sabías que lo queríamos, porque por escrito igual no lo pedimos correctamente, pero se ha pedido aquí muchas veces en el número porque pedimos, porque entendíamos un número concreto, y ese expediente solo de relación al pago de la empresa
Porque entendíamos que en ese expediente... Porque entendemos que en ese expediente, cuando nosotros decimos expediente de contratación de party, entendemos que en ese expediente de contratación estará luego el fruto de ese trabajo, ¿no? Y resulta que nos entregáis la adjudicación del trabajo y no nos entregáis ni un solo dato del proceso participativo. O sea, que a mí lo de la contratación nos da igual. Nosotros lo que queríamos era el resultado ese nos lo habéis dado, a pesar de que se ha pedido otras veces también verbalmente en los plenos, ¿no? Pero es que no es a nosotros, porque yo he participado en ese proceso participativo como ciudadano, y tampoco se me ha dado, ni se me ha llamado para explicarme, sin filtrar antes, claro, porque seguramente ahora igual se os ocurre llamar con un filtrado de no sé qué, no, quiero ver todo, que no sé por qué está escondido por ahí, no sé por qué, y por qué algunas actuaciones tienen preferencias sobre otras, ¿no? Porque me consta que hay otras aportaciones que se hicieron y que de momento lo que he visto que se va a hacer no se contempla por ningún lado. Lo que se va a hacer no se contempla, no fueron planteamientos del fondo de partido. ¿Y no hubo más? Sí, pero bueno, es lo que dices tú. Vale, pues entonces has hecho los que te gustan, ¿no? No, lo que pasa es que hay que dar preferencias. Pero bien, eso... llegan ahora ¿Y quién lo decide? ¿Ese es el proceso participativo? El proceso participativo, o sea, si tenemos que someter a participación ciudadana todas y cada una de las decisiones que hay que tomar en el ayuntamiento, pues hasta el puesto del peón habría que someterlo al proceso participativo, ¿no? Todas y cada una. Hay un programa electoral. Bueno, depende. Si no quieres no pongas ninguna. Pero eso depende del concepto que tú tengas de la participación. O depende del concepto que tú tengas de aquí mando yo. ¿No? Y bueno, pues si aquí mandas tú, pues sí lo puedes hacer, claro que sí. No se trata de eso. Sí. Nos gusta. Estoy seguro de que a todos nos gustaría hacer muchos más procesos participativos. Y sobre todo explicarlo todo. Someter a todas y cada una de las decisiones que se tienen que tomar en una alcaldía a procesos participativos de toda la ciudadanía, desde el planteamiento, análisis, toma de decisiones, o sea, todo no. Y repito, menos para decir, encima, dices, no, sacaremos, luego has estado diciendo, saldréis diciendo en el Oray, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, igual vosotros estáis diciendo en la revista vuestra, pues que no habéis tenido posibilidad de presentar mociones. Eso lo acabáis de decir aquí ahora. La diferencia es que esa revista la hacemos nosotros con nuestro dinero del partido político y no con el dinero público del ayuntamiento como es el Orain, No mezcles conceptos con revistas de partido con revistas de las revistas actuales estén tomando historias de partido. ¿Quién ha dicho que no podemos hablar mociones? ¿Quién ha dicho que no podemos? Ya oirá mociones, que no podemos presentar mociones. Ha dicho y algo yo no he podido presentar mociones ni leerlas, ni presentar ni leerlas. ¿Y eso es verdad? Es mentira, Manu, es mentira eso. Aquí no se me ha prohibido leer una moción. Presentarla, no se me ha prohibido. Metiéndolo por escrito 2 días antes. Porque se ha votado en contra de la urgencia, la de 1080 de los jubilados, la de pensionistas, la de Palestina. ¿Tenéis prohibido presentar mociones? No. Manu, se ha prohibido aquí presentar la moción. Se ha votado en contra de presentarla. Eso es. Ni siquiera se me ha dejado leerla. Manu, maquíllalo como quieras, pero es así. Eso es así. Y luego, por otro lado, dices del proceso participativo de party. Sin más. Que te gustaría que fuera mucho más. Podrías empezar por los presupuestos, para saber lo que quiere la gente. Porque como he comentado antes, que eso igual se te ha olvidado y no lo has querido comentar. Lo primero sería saber qué quieren los ciudadanos con este presupuesto y con el dinero que tiene este ayuntamiento, y no que vayas diciendo voy a hacer un proceso participativo para hacer esto, ya vas con algo marcado, con algo comentado. Entonces, si hablamos de procesos participativos, podemos hablar de antes, y te puedes ir por la rama si quieres, de que sí, el puesto del peón y qué procesos. Si lo quieres entender bien, si lo quieres entender, lo entiendo. tú marcas lo que quieras. Lo que ha dicho Ana, es que el dinero es limitado y que no queda para lo que da, sin más. Bueno, pues te temen. Ya para lo que queréis, que es muy diferente, porque para algunas cosas ya se gasta el dinero. Ya lo he dicho.
Danok ulertzen dugu zer dan prozesu parte hartzaile bat, eta ze interes dauzen, prozesu parte hartzaile bat iten danean, behintzatzen minimo publikatzea bertan gertatutakoaren ondorioak, ez? Eta ez direnean publikatzen, ez da, jenteari esan dako, emotako, ez, baina ez zure laburpen bat, Lander. Bertan jasotako datu guztiek, bertako teknikariek jaso duriesen moduen, objetiboki. Eta hori ez da egin. Eta hori da interes bat dauelako hori ez publikatzeko, holan da. Eta atarateko irakurketa bat horretatik ondoretatik zuen interesekoa dana bakarrik. Ze transparentzia bat egongo bazan benetan prozesu parte hartzaile horretan, zuk publikatzen dozuz, bertan ataratako ondorio guztiek argi eta garbi, filtrorik paseu barik. Eta gero erabakiko da herritarrakaz batera zeineri emon prioridadea, anatara diren gauza guztietatik. Ez jaso eta bertatik atara irakurketa bat nire interesekoa eta joango naz hemendik. Ze igual bai da benetan jaso dana hor. Eta gehiengoak hori erabaki dugu, ez dakigunez. Interprete behar dugu, hori izen dala. Baina hori ez da datuak argi eta garbi publikatzea. Eta transparentzia bat emotea prozesu parte hartzaile baten. Eta hori badakizue sobran. Ez dozu egin, ez dozu gure izen. Baina hori ulertzen dozue, ez deko zalantzarik. Yo quería hacer una pregunta del proceso participativo ese que se dice, el ejemplo, por ejemplo, de la cubierta que se va a poner en la Kulturetxea, es el mismo proyecto de cuando se votó la gente, que ahí sí se votó la gente y salió un proyecto que se había votado la gente y había sido la mayoría. Sobre una zona de juegos, ¿no? Sobre una utilidad. ¿Cómo? De la cubierta hablamos. Es de la cubierta. Sí, la cubierta en su día cuando eso ya lo hemos hablado la semana pasada también. Cuando se hizo que es un proyecto nuevo, que en la medida de lo posible, ya lo dijo el arquitecto en unas comisiones también, que responde a que se había tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía, la que tuvo en su momento para diseñar un nuevo proyecto. Es que en ese momento lo ganamos, en ese momento sí hubo una votación, sí hubo un proyecto y se hizo una mayoría, y decidió que era un tipo concreto. Es decir, lo que la gente ve es que no se le tiene en cuenta. Sí, se le llama participar, pero se acuerda todo el mundo más o menos del que salió el primero. Y dicen, joder, esto que veo en la foto no es lo mismo que se votó y salió el primero. Entonces la gente en el tema participativo dice, no creo en un tema participativo porque al final, en mi opinión, no termina contando. Y eso se ve en el proyecto, en la foto del proyecto que habéis visto. Y digo, pues esto no tiene nada que ver ni con lo que puse. Pero claro, tampoco tiene nada que ver con lo que se hizo en su momento, porque también están pues proyectos, otros columpios que no son los que son y se los ha puesto. Entonces, hay un ejemplo más claro, es ese. Nik aholku bat emango dutzuet. Prozesu parte hartzaileak egingo badozuez, izen daitela jentea errespetatzeko eta ez aurpegia zuritzeko. Eta bertan erabakitakoa benetan kontuen hartuteko. Jentea erabili sentiduten danean, zuen kontra etorriko da. Orduen, prozesu parte hartzaileak indar dire ondo egiteko. Eta bertan parte hartzen duen jentea respetatzeko. Bakarrik hori. Zuen onerako. Bueno, bozkatzera pasako gara? Bai, gure partez, kontrakoa, lehen azaldu dugu modu ben. Gure azker adoskoa. Bederatzi. 10. puntua, Kadatxo baserria berbaitzeko exekuzio proiektua eguneratzen duen proiektuaren lehenengo aldaketaren onarpena. Bai, hemen komisioan bota gendu moduen, ez dugu azikeratik parte hartu proiektu honetan, beste baten, eta horregaitik abstentzina izango da. Gukaldeko boska. 9. puntua, Zamuduko udalerrian Kadatxo baserria berbaitzeko obra kontratu aldatzeko espedientearen onarpena. Hemen bai horrekoaren argudio berdinarekin abstentzina izango da, bai gure dugule komenteu, zelan komisioa bai komente gendun enpresak jokatu duela jakinte dekogule subentzino bat, hori ordaintzeko, obren zati handi bete ordaintzen duena eta azken momentuen de repente dice que necesita más dinero para hacer una modificación de la obra que se justificó de aquella manera que ya hablamos también. Con el tema de las vigas de madera, que no se contemplaba que estuvieran en tan mal estado, no sé qué estudios hicimos anteriormente, pusimos todo eso en duda y sabiendo que íbamos a perder la subvención, sino jugando con los tiempos, que nos genera bastante duda el expediente para la remodelación y el primer cambio que ha sufrido este proyecto y que lo vamos a tener que pagar
de nuestras arcas y con nuestro dinero. Entonces ya veremos cómo acaba toda la historia de Cadalcho, por coger una subvención, a ver cuánto acabamos pagando y para qué va a servir este nuevo local, pese a que estamos a favor de recuperar este tipo de patrimonio en nuestro pueblo. Vale, comentar que nosotros, con los informes técnicos que hay, pues no nos queda otra que dotar, que la empresa haya jugado con, pues bueno, no sé hasta qué punto, pero... Igual tendríamos que reclamar a la primera empresa, que se supone que no contempló que las vigas estuvieran en tan mal estado y todo eso, sí, cuando eso cualquier empresa especializada que contrates, si le contratas para ver el estado de ese caserío, creo que es lo primero que te va a poner, y que después de un año y pico de obra nos digan, ay, es que esto al final va a costar más, pues lo siento mucho, pero a nosotros nos genera muchísima duda de qué tipo de trabajos han hecho anteriormente, y creo que es por donde deberíamos de empezar a mirar y por donde deberían de ponerse a cuestionar ese tipo de informes los técnicos municipales cuando lo han cogido, por lo menos llamar y preguntar a ver qué puede pasar y que lo justifiquen de manera debida, ¿no? Es lo que nos llama la atención. Hombre, yo creo que la arquitecta en comisiones ya explicó el porqué de esto. Y nosotros volvemos a decir lo mismo, que nosotros seguíamos cuestionando... Yo no cuestiono su profesionalidad. Si la arquitecta municipal... No estamos cuestionando la profesionalidad del arquitecto. No, pero quiero decirte que si la arquitecta está diciendo que hay que tirar para adelante con esto y que ha habido una etapa en la que... Bueno, pues no queda otra. Es que estás pillado en tiempos, ese es el problema que hemos tenido. Bien, pero no te queda otra si no quieres tener la solución. Quitando también el tema de las maderas y el desgaste y el problema. Y nosotros le dijimos que mirara ese informe previo que se había hecho, que lo revisara, cosa que no hemos tenido respuesta, porque que nos genera muchas dudas que si tú contratas a una empresa para hacer un informe sobre el estado antes de hacer una obra, que no se contemplen cosas básicas como una viga, ostras. Creo que es algo para tener que revisar. No, se contempla otra cosa es el estado de la viga. Yo creo que en comisiones sobre esto hay informes que explican todo. Contemplarse. Sí, bueno, como siempre tienes toda la información y nosotros no, pues nosotros lo ponemos en duda. Cuando tengamos la información, entonces podremos decir, pues mira, si lo tienes aquí en el punto, lo estoy diciendo. Bai, eta gauza esaten, gertatukanaren aurrean erabakiak hartu behar direla, eta igual enpresa horreri izan behar dakola, lan ez dela ondo egin, eta bere lan txarra egite horrek, suposatuko dozkula, 100.000 euro guri, orduen ardurak direz, eta zauzer txartu urtetan denean ardurak eskatu behar direz. Hanak esan du zeben, gertatu dana da, zoin zerin behar dugun, ba aurrera, zer ingo dugu, atzera ez dugu ingo. Baina enpresa horrek txartoin bade bere lana, ez dakitela ondo txartoin duen. Igual begiratu behar da, aztertu behar da, eta ardurak eskatu. Bai, esto supentzetan Anak eta Javier Bai, ez duela gure kasbor badin, edo... Baina esken ez nago pinten zalantzan langileek euren lana ez dakirela iten. Gauz zuei eskatzen, erabaki politiko batzuk. Eta da, hauze dira erabaki politiko. Ba hori nago esaten. Patrimonio hori, ondare hori, gure dugula aurrera eroan, informe batzuk dauzela egurra analizain zan, ondorioak dira rehabilitazio bat egiten danean, ez dala bardin bat eitea edo rehabilitazio bat eitea, eta hortik egurraren egoera ondorio batzuk eman dituela. Listo, eta aurre egiten dugu patrimonioa gure dekogun ondarea aurre egiteko subentzioagatik, hor dekogun ondarea salbatzeko zegoan egoaragatik. Eta hausi izan dara baki politikoa, teknikaren informekaz, interventoren informekaz batzartute aurrera egitea. Kadaltxo baserria aurrera erbateko. Bai, horregaz ados gauz, ondarea zaintzagaz, dano, hori ez gauz esan. Hauze da gure erabakia. Gauz esaten enpresa horrek horren erabakiak edo horren azterketak horren azterketak horren zela historia zaldun dagula eta ordenazio bat egurra obrak egiten da benean zelako egoeran dauen. Eta erabaki politikoa aurre egitea. Gabizena zalantzan jartzen da aurreko plenoetan bebai, askotan beste gai batzuekaz pasetan da, eskai beti da oinarrizko zalantza betikoa da. Igual que pasó con las obras de polideportivo, que lo comentó José Luis, aquello estaba, que lo dejaron con los azulejos levantados, la hierba estaba en aquel estado, tuvimos que reclamarlo en varias ocasiones para poder llamar la atención a la empresa para que lo solucionara. El parking también tenemos con goteras, tampoco se está subsanando, entonces creemos que hay cosas que se pueden hacer mejor y que hay que estar encima de ello. Es lo que estamos poniendo en duda o lo que estamos cuestionando, porque no es ni la primera obra ni la segunda que nos está saliendo de aquella manera, es lo único que estamos diciendo. Bueno, pero eso son consecuencias también de las obras. Hoy se está. Bueno, pues alguien tendrá que tener consecuencias también si una obra se ejecuta mal y sobre todo después de todo el dinero que gastamos. Claro, está en proceso de ejecución ahora. Gure aldetik hasiera baiezko bai aurrera jarraitzeko.
Eta azkenengo puntua, zanediko udal eraikuntzak txokoak eta eskola publikoak garbitzeko zerbitzuaren kontratazio espedientearen onarpena. Bueno, egun honetan aipatu genuen batzordean, baina orain arte kontratu enpresa batek baten zegoen, eta oinkoan 2 sortatan gauzatuko da. Ez dakigu honek prezioari eragingo dotzon, kostuen eragina izango duen, ze izenan da lizitazioan enpresa berak 2 sortak irabaztea, eta horrek suposatuko du enpresa berdineri gehiago ordaindu behar izatea udaletxetik. Eta beste alde batetik, sarritan esan izan dugun moduen, eskatu gure duguengoan bebai, honek zerbitzu guztie udalak eta publikoki eskaintzea, bideragarria izango zen edo ez, balorazio bat egitea. Kostu ekonomikoa, gizarte eragina, langileen lan baldintza, kalitatea kontuan izen da, hori guztia baloratzea eta ia publifikatu aldirezen honek zerbitzuak olako balorazio bat egitea. Izan ere olako kontratazioak askotan langileen lan baldintzen prekarizazioak hartzen dugu eta zerbitzuana bebai. Eta horregaitik guraldetik abstentzioa izango da. Gaurko botazioa. Esto. Asier, behar da ziurtagiri, bale? Lanerako. Ziurtagiri. Korreo. Vale, mote modu sistema modelo de Susana que bai, etoko modelo bat, oso zerbota korreos analiza. Eta gogoratu dugu lehenko egunen komisioen komentaren du lista. Vale, Bota korreos, mesedez. Vale, hay que bota los nombres. Asier, solo una cosa.